Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en México Social, que realizamos gracias al apoyo del Canal 11. Como he comentado en otras ocasiones, es momento, yo diría urgencia, de que planteemos, exijamos, demos cuenta que el país está en un proceso de construir, como debe ser, un Plan Nacional de Desarrollo 24-30. Esto implica que hay que pedir a todas las instancias que tengan planteamientos, diagnósticos, propuestas que se sumen a lo que esperamos, una convocatoria muy amplia de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum a fin de construir un Plan Nacional de Desarrollo que deba estar en marzo del próximo año. Por eso agradezco enormemente al coordinador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, Enrique Provencio, por dejarnos difundir, dar cuenta de este documento. Y obviamente este documento que está a disposición y en la página del PUED, pues es fundamental porque creemos, muchos de los que participamos, que tiene grandes lineamientos, reflexiones, planteamientos que deben ser considerados. Dicho esto, permíteme empezar, Enrique, con la primera pregunta. ¿Por qué Horizontes 2030 para el Desarrollo? ¿Por qué el nombre? Y nos vas llevando sobre el contenido de él. Gracias por todo, Enrique. Al contrario, María Luisa, muchas gracias a ti, al programa México Social y al Canal 11 por la invitación, en este caso, para platicar sobre el documento que acabas de mostrar, Horizontes 2030 para el Desarrollo. ¿Por qué Horizontes 2030? Primero, porque en este documento y en los trabajos que hacemos en este programa, el Programa Universitario de Estudio del Desarrollo, hacemos énfasis en una perspectiva de más aliento. No solamente en las medidas que hay que tomar de inmediato, sino en la perspectiva, en el horizonte, como dice el nombre del documento, para contribuir a orientar al país a una perspectiva de desarrollo. No solamente de atención de las urgencias que hay que hacer en el corto plazo, sino para fijarnos propósitos más ambiciosos que nos permitan avanzar en todo sentido a la nación, a su población, a todas las personas. Y ponemos el énfasis en propuestas justamente, porque como lo dijiste en la introducción, lo que queremos es contribuir como programa universitario, como universitarios, a la formulación de lo que deberá ser el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, que por ley tiene que hacer la nueva administración que toma posesión el 1 de octubre. Ese es el marco, el objetivo central. Plantear propuestas estratégicas a esa escala, estratégicas, que ya habrá oportunidad de precisar, de concretar más, porque participaremos en la convocatoria, en las jornadas que sean convocadas para formular propuestas concretas o para discutir el proyecto que el gobierno le presente a la Cámara de Diputados de próximo Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese sentido, déjame decirlo, llama la atención que un documento que tiene este título, Horizontes 2030 para el Desarrollo, o forzosamente tiene que seleccionar grandes rubros. ¿Cómo se articuló el documento? ¿Cómo logró integrar algunas dimensiones del gran tema de desarrollo? Es un punto que hay que explicar, en efecto, porque un Plan Nacional de Desarrollo deberá llevar no nada más objetivos, sino hasta metas en todos los temas prioritarios para el país. Pero nosotros como investigadores y como grupo universitario decidimos seleccionar diferentes perspectivas, 4 grandes perspectivas desglosadas en 19 temas, porque creemos que son de las definiciones que no pueden faltar, que nos parecen las estratégicas. Y como dices, hay que seleccionar. Esto no puede ser una enciclopedia, ni porque lo impiden las dimensiones, y porque además no queremos dispersar el mensaje de propuestas. Es por esa razón que decidimos centrarnos en 4 grandes perspectivas. La primera, lo que tiene que ver con el ingreso de la población, el empleo, el fortalecimiento económico. Es decir, la parte
propiamente económica, que no se centra solamente en crecimiento, es más, se centra sobre todo en el esfuerzo de fortalecer la infraestructura, fortalecer el empleo y tener un horizonte que nos permita llegar al 2030 con los objetivos del desarrollo sostenible que acordamos en la ONU ya cumplidos. Y por ahí empezamos. ¿Cómo vamos con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030? Después viene una segunda perspectiva centrada en el bienestar y en la cuestión social, en el México social, para usando su nombre. Y ahí abordamos sobre todo educación, salud, cuidados, pero también pobreza y distribución y acceso a la justicia como clave del bienestar. Enfatizamos mucho este aspecto, de hecho lo trata el doctor Saúl Arellano, de acceso a la justicia, porque creemos que el cumplimiento de los derechos es sobre todo acceso a la justicia. Después tenemos una tercera dimensión, que son los aspectos territoriales, urbanos y ambientales del desarrollo, empezando por los riesgos sociales. Lo que tenemos que hacer en las ciudades, lo que debemos hacer para la transición climática que ya tenemos que estar enfrentando, y también un aspecto muy importante que se descuida: los mexicanos en el exterior, la nación transterritorial que trata el doctor Tonatiuh Guillén, y cómo la política de desarrollo de los próximos años debe pensar también en todas aquellas mexicanas y mexicanos que están fuera del país y sobre todo que están en Estados Unidos. Y por último, una cuarta perspectiva que toca la paz, la pacificación del país, el buen gobierno y el sistema federal. Y esto nos parece crucial porque estamos convencidos, y de hecho eso es un tema que tú mismo, María Luis, abordas aquí, y que tiene que ver con la necesidad de construir, a partir del abordaje de los riesgos sociales, un entorno de paz, sin el cual no va a haber desarrollo. El planteamiento cierra con una visión de a qué estaríamos aspirando hacia el 2030-2035 con un país que esté bien encaminado en la ruta del desarrollo. A muy grandes rasgos y sin entrar en detalles, esas son las perspectivas que se abordan en este documento. Déjame plantear, porque es realmente muy relevante el poner en el centro algo que dijiste ahorita. Atrás del documento hay una convicción que los objetivos de desarrollo sostenible, los que planteó Naciones Unidas y nuestro país, el 1530, deben ser el gran eje rector de la acción. O sea, pareciera ser ocioso, pero es que durante estos años como que no ha habido una recuperación narrativa, discursiva, de que es el gran planteamiento. El documento, el PUED, plantea que siguen siendo y que debe ser un referente. Por eso señalamiento que tú haces. Definitivamente. De hecho, por ahí empezamos. Y sobre todo, en el primer capítulo del documento se expone una visión de cómo vamos a un tercio del camino de 2015 a 2030 en el cumplimiento de esos objetivos. La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 es muy amplia. De hecho, bastaría por sí misma para constituir el guión del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Ahí están formulados los objetivos, las metas e incluso los indicadores. Y es muy importante que de aquí a 2030 recuperemos ese compromiso, porque es un compromiso con nosotros mismos. No es solamente un compromiso diplomático o de los foros multilaterales. Es un planteamiento que nos debe servir, y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos da la perspectiva de cómo vamos. Y efectivamente lo estamos enfatizando mucho, no solamente en el primer capítulo, sino también en varios de los temas que se tocan en el documento. ¿Dirías que es el eje rector del documento o el planteamiento del PUED, bueno, todos los que suscribimos el documento, de que hay que volver a centrar como elemento de llegada, de horizonte,
los ODS del 2030. Por eso no. Efectivamente, eso es. Y también se hacen algunos planteamientos que no están en la Agenda de Desarrollo Sostenible, pero que nos parece que deben ser incorporados ahora para nuestra perspectiva mexicana. Uno que ya mencioné, el de la protección y el cuidado. Considerar en nuestra visión de desarrollo el futuro de las personas, de los mexicanos, mexicanas que viven en el exterior. Son parte de la nación, como lo enfatiza Tonatiuh Guillén y lo dice nuestra propia legislación. Y segundo, el tema de la recuperación, del mayor énfasis que requiere para México en los próximos años, la dimensión local, la dimensión estatal, la dimensión municipal, la dimensión de las comunidades. Ahí es donde vivimos, ahí es donde experimentamos los problemas y ahí es donde tenemos que ver las soluciones. El tema de las ciudades, que has trabajado tanto. El tema de las ciudades y las comunidades, efectivamente, que es, a fin de cuentas, donde se experimenta o el desarrollo o bien el fracaso del desarrollo. Déjame ir a un corte y regresamos para poder desglosar con más precisión algunos de los elementos que están en las 4 dimensiones que integran el documento. Vamos a un corte y regresamos aquí a CEU. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Enrique Provencio, aquí en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que él coordina, sobre un documento que presentó recientemente el rector Lomelí y que da cuenta de un esfuerzo de reflexión con el ánimo, el compromiso de contribuir a la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo. Aquí hay elementos. Y Enrique Provencio nos dice que hay 4 dimensiones, 4 grandes temas, y me gustaría que recogiéramos los mensajes, digamos, principales de los 4, con un tema que me gustaría que reiteraras. Mi impresión es que el documento parte de una convicción. El Estado es el ente ordenador, coordinador del esfuerzo nacional. Y como tal, su legitimidad, su fortaleza, su eficiencia y eficacia es fundamental. Y en ese sentido, me gustaría que reiteraras que sí, esta lectura es la que está también en el documento. Definitivamente. La perspectiva del desarrollo, con una visión de futuro que atienda todas las complejidades que supone un proceso que no es solo económico, que requiere mucha inclusión y cohesión social, que requiere paz, que requiere seguridad humana, que ponga en el centro la construcción y el desarrollo de los bienes públicos de la educación, la salud, la infraestructura, las escuelas y todo aquello que pues no necesariamente pasa por los mercados, supone no nada más el liderazgo, sino la presencia, la inteligencia del Estado, su capacidad de hacer cumplir bienes y objetivos colectivos. Y eso está no solamente implícito, sino explícito en el documento y en particular en un capítulo que se llamó Ejes para un buen gobierno del desarrollo, que estuvo a cargo del doctor Eduardo Robledo, y que enfatiza algunas de las reformas más importantes que hay que hacer para un mejor funcionamiento del gobierno como la clave principal del Estado. Y eso es muy importante. Hay varios pendientes, y pendientes muy importantes en el desarrollo mexicano para los próximos años. Hay avances muy relevantes, se ha reducido la pobreza, incluso ha habido una mejora en la distribución del ingreso, entre otros logros. Pero hay grandes retos en lo que algunos llamamos los bienes públicos. Fundamentalmente, la salud, la educación, la seguridad social, entre otros. Y eso requiere no nada más inversión pública, sino también una mejora de los ingresos, de la fiscalidad del Estado. Y estamos planteando ahí una ruta de reformas fiscales que le permitan al Estado una mayor fortaleza para poder construir esos bienes públicos. Ese es, digamos, el reto en lo económico que nos parece más importante. En lo social hay un reto que planteamos que es muy importante, la mejor vinculación entre la política económica y la política social. Porque no siempre corren parejas, no siempre hacen las sinergias que pueden hacer. Y si bien ha habido muy buena y robusta experiencia
en la operación de programas públicos, estamos viendo dificultades en el logro de mejores resultados de salud y educación y seguridad social, que van a requerir una mejor articulación con la política económica. Después está el gran reto que planteamos en el eje 3 de este documento, Horizontes 2030 para el Desarrollo, que tiene que ver lo que de manera muy general actualmente llaman transición ambiental y transición climática, pero que lo que supone es una gran reestructuración y un gran esfuerzo por ver el desarrollo desde la perspectiva, y hay que decirlo así abiertamente, de la sobrevivencia humana. Nos está faltando agua, nos están faltando espacios territoriales, el mejor estado, que están muy deteriorados y degradados. Estamos enfrentando en las ciudades una altísima contaminación atmosférica todavía. Y estos y muchos otros problemas exigirán un mayor esfuerzo que, por cierto, están planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que forman parte de la tradición de las políticas mexicanas, pero que ahora y para las próximas décadas exigirán un enorme esfuerzo, que es la transición hacia las energías renovables, los cambios en la movilidad humana en las ciudades y no nada más de las personas, también en el transporte de mercancías en el país, y un esfuerzo de mitigación y adaptación ante el cambio climático que tendrá que revolucionar la forma de hacer políticas públicas. Y todo eso es fundamental para reducir los riesgos que a la vida humana le está ocasionando el deterioro ambiental del planeta y de nuestro país. Y para cerrar, en la cuarta dimensión, donde viene el planteamiento sobre ejes para un buen gobierno del desarrollo, estamos insistiendo mucho también en la reforma a dos grandes estructuras fundamentales del desarrollo que plantea también el doctor Arellano. Una, la atención a los derechos de la niñez. Y segunda, la atención a los derechos de la alimentación, la nutrición, fundamentales para una vida sana. Cerramos el planteamiento con algunos elementos clave que creemos deben tomarse en cuenta para poner en práctica una visión del desarrollo. Y una de ellas es esa que has mencionado, tomarse en serio la planeación, la participación pública en la definición de objetivos cumplibles del desarrollo que nos involucren a toda la sociedad y nos pongamos a trabajar alrededor de propósitos comunes que incluyen los que abordamos en este planteamiento. Ese sería, como a grandes rasgos, el conjunto de prioridades. Déjame subrayar, porque me interesa que lo reiteres, lo menciones, yo te lo he oído muchas veces. El documento tiene un elemento central. Hay una confianza en que la planeación es un instrumento que permite coordinar, concertar y articular una política tan compleja como la nuestra. Entonces, atrás del documento también hay una evidente, no diría no implícita, explícita convicción de que se debe fortalecer la planeación nacional de desarrollo con todas sus dimensiones. ¿Es así como debemos leer el documento? Me parece que sí, y gracias por la oportunidad de enfatizarlo. No es la planeación tradicional, burocrática, aquella que tampoco daba resultados, no. Muchos países, muchos grupos de países de la Unión Europea, muchas otras naciones, están haciendo esfuerzos por, a través de mecanismos democráticos que toman en cuenta a todos los grupos sociales, poner en juego sus ideas y orientarlos, darles forma como proyecto de país en un plan para poder organizar el quehacer de año con año para dirigirnos al cumplimiento de esos objetivos. Eso no es la planeación centralizada. Hay muchas formas de planeación y de trabajo que están poniendo en práctica no nada más los países, sino también las empresas, las uniones regionales, para poder organizar la energía colectiva hacia el cumplimiento de propósitos comunes. En México ese es el Plan Nacional de Desarrollo, pero que desgraciadamente muchas veces acaba como un ritual burocrático o simbólico que no organiza el quehacer de la autoridad. Lo que estamos planteando es que eso no solamente es obligatorio, sino que es posible y permitirá mejores resultados, impedir la improvisación
impedir el gobierno por ocurrencias y lograr, al contrario, el gobierno por objetivos planeados. Y eso no es una aspiración utópica. Eso es algo que en muchas partes se hace y se hace bien y podemos hacer mejor. Y para eso necesitamos la intervención de grupos sociales, organizaciones ciudadanas, empresariales, instituciones académicas, debate y voz pública que nos permita estar incidiendo en la definición de esos objetivos de la planeación. Y en ese sentido, déjame decirlo antes de plantearte la última pregunta. Sabemos que recientemente el rector presentó y hubo participaciones. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo hacer que este documento pueda estar en la mayor cantidad de foros? O sea, ¿hay algún planteamiento de cómo hacerlo llegar a las nuevas cámaras, a los nuevos gobernadores? O sea, ¿cómo te has imaginado el proceso? Porque en el reto de hacer este documento un elemento de discusión viva, de debate, es un gran reto. ¿Cuáles son los pasos? Efectivamente. Primero, quiero decir, está a disposición de todas las personas interesadas en la página web del Programa Universitario de Estudio del Desarrollo, pued.unam.mx, para que se consulte, se conozca. Segundo, lo estamos presentando. La presentación con el señor rector Lomelí el pasado 13 de agosto fue un lanzamiento que ahora se va a replicar con presentaciones, con grupos de interesadas e interesados en cámaras, me refiero a cámaras empresariales, pero también en el Congreso de la Unión. Se lo enviaremos a diputadas y diputados, entre otras razones, porque el Plan Nacional de Desarrollo debe ser sancionado en la Cámara de Diputados, de ahí que el proceso sea tan rápido como dijiste. Y por supuesto está a disposición del público académico o el público de los medios de comunicación para que pueda ser aprovechado para formular y plantear las propuestas. Y en ese sentido, muchas gracias por la oportunidad de darla a conocer aquí en México Social. Al contrario, yo agradezco mucho al coordinador del PUED, Enrique Provencio, porque el Plan Nacional de Desarrollo 2430 debe estar ya en el imaginario de la construcción de un país incluyente, un país más justo, que vaya más allá de los eslogans o de las arengas, el segundo piso o continuar las inercias. Tiene que tener un proceso realmente técnico de planeación, de reflexión, un proceso político, y por eso le agradezco mucho la anfitrionía, porque estamos en el del PUED, a Enrique Provencio, y pedirles y dejarles la enorme solicitud. Hay que revisar el documento, hay que revisarlo y verlos como eventos que abren el debate. Y en ese sentido, gracias Enrique por permitirnos presentarlo aquí en el 11 en México Social. Buenas noches. Gracias.